¿Y por qué tenemos una semana de énfasis espiritual? Bueno, para enfatizar cosas espirituales, por supuesto, ¿verdad? Pero porque todos nosotros sabemos que necesitamos, especialmente al inicio de un ciclo escolar, recordar lo que es más importante que incluso nuestros estudios académicos. Y es ese aspecto de nuestra vida espiritual, esas cosas que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra semana de énfasis espiritual, pero antes de iniciar, ¿cuántos de ustedes el día de hoy tienen datos en su teléfono? A ver, déjame ver la mano, ok, muchos tienen datos, ok, voy a pedir que lo que normalmente no hacemos, saquen el teléfono celular, ahora en el culto de capilla, y abran el enlace al que os va a llevar este código QR. Hay una pequeña encuesta que quiero que rellenen, ok, es muy simple, tiene 2 preguntas, y las 2 son de opción múltiple, ok. ¿Sí agarra? Para algunos sí, por lo menos. Si no te agarra a ti es porque tienes un teléfono bien chafa, ¿verdad? Allá atrás también está en la pantalla en mayor definición. Para algunos, los que están allá atrás, quizás les ayude más. ¿Ok? Ahora, cuando lleguen a la encuesta, les voy a pedir, por favor, que sean muy honestos. ¿Ok? No pongan ahí todo bonito como si, bueno, estamos en capilla, hay que poner cosas espirituales. No, sé honesto, por favor. Lo más honesto posible. Lo que tú y Dios saben. Lo que tú y Dios saben. ¿Qué, cuántos ya pudieron abrir la encuesta? A ver, levante la mano para que lo veamos. Okay. ¿Cuántos todavía lo están intentando? Ok, vamos a dar un minutito más todavía. ¿Ya contestaron? ¿Fueron honestos? ¿Fueron honestos? ¿Sí? Pues vayan terminando la encuesta y quisiera leer Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Nos dice así este pasaje, Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a orar. Padre, pedimos lo que ese discípulo anónimo pidió. Pedimos que nos enseñes a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú orabas. Enséñanos a dejar a un lado tantas actividades que tenemos, tantas distracciones que llenan nuestra mente. Y Padre, te pido que tú nos enseñes a orar. Te pido esto en nombre de Cristo. Amén. Hace unos años se hizo una serie de conferencias en los Estados Unidos específicamente sobre el tema de la oración. Eran conferencias grandes y en esta serie de conferencias se sondearon a 17,000 personas, 17,000 cristianos que habían ido a una conferencia sobre el tema de la oración. O sea, que eran personas que tenían un interés en el tema de la oración. Les preguntaron sobre su vida de oración y los resultados de esas encuestas arrojaron que las personas que contestaron esas encuestas oraban un promedio de 5 minutos al día.
5 minutos al día. También había un apartado para señalar a aquellos que eran pastores y sus esposas. ¿Sabes el resultado que arrojaron esas encuestas de los pastores y sus esposas? Pastores y esposas promediaban 7 minutos al día en oración. Cuando compararon también las estadísticas de hombres y mujeres, había una diferencia entre los hombres y las mujeres. ¿Quién creen que oraba más, los hombres o las mujeres? Las mujeres oraban más. Pero yo me quedaba con una pregunta. Si estas personas que van a la conferencia, si estos son pastores y esposas de pastores, si esto es lo que ellos están orando, ¿cuánto estarán orando todos los demás? Todos los demás cristianos que no se dieron el tiempo para ir a una conferencia sobre la oración. Todos los demás cristianos que no son pastores o esposas de pastores. Creo que fácilmente podemos llegar a la conclusión simple de que la mayoría de cristianos no oran. O por lo menos no pasan tiempo en oración. No es una tarea importante, una disciplina real en su vida. Simplemente no oramos. No oramos. Yo no sé qué resultados va a arrojar la encuesta que acabamos de llenar. Dios mediante, al final de capilla, tendremos los resultados que ustedes pusieron ahí en esa encuesta. Y nos vamos a dar cuenta quizás de una realidad que es casi universal, y es que los cristianos luchan con la oración, batallamos con la oración. ¿Y por qué no oramos? Bueno, no oramos porque es difícil. La oración no es fácil. Ahora, esa no es una excusa, porque no nos detendría si nosotros consideráramos que la oración fuera realmente importante en nuestra vida, porque hacemos cosas difíciles cuando pensamos que son importantes. Entonces, el problema es uno mayor, hay una raíz todavía más importante que explica por qué nosotros no oramos, y la respuesta creo que es doble, pero van juntas las dos respuestas, y es simplemente que nosotros creemos que podemos solos con la vida. Nosotros creemos que podemos solos con la vida, que podemos enfrentar nuestras luchas espirituales, que podemos superar la tentación, que podemos triunfar y crecer en nuestra vida espiritual, que podemos hacer la obra de Dios sin orar. Creemos que nosotros podemos solos, y hay una segunda verdad que creemos, o mejor dicho, mentira que creemos, ¿verdad? Y es que nosotros no creemos que la oración produzca resultados. No creemos que la oración produzca resultados reales. Puede haber una infinidad de razones, incluyendo algunas malas ideas teológicas acerca de la oración. Pero muchos de nosotros simplemente no creemos que la oración produce resultados reales, visibles, dignas de que nosotros entonces pasemos tiempo en oración. ¿Qué pasaría el día de hoy si entraras a capilla y vieras que aquí sobre la plataforma hubiera un tubo rojo, así enorme, enorme, y al lado del tubo rojo hay un teléfono rojo? Y tú miras hacia arriba y ves que ese tubo pasa aquí por la segunda planta del edificio y asciende y pasa por las nubes y llega hasta el tercer cielo, a la presencia de Dios. Y al lado está ese teléfono rojo, y tú tomas ese teléfono rojo y te contesta una voz como la muchedumbre de aguas que dice, bueno, y te das cuenta que es la voz de Dios. Y Dios te pregunta, ¿qué es lo que tú quieres pedir? Y entonces tú pides algo. Y de repente se escucha un ruido
aquí cae lo que acabas de pedir. ¿Cuántos de nosotros nos formaríamos en fila para poder hablar por ese teléfono rojo? ¿Cuántos? ¿Lo harías? ¿Lo harías? Sí. ¿Por qué? Porque estás viendo los resultados. Y de repente cae un Ferrari, ¿verdad? De tu compañero de clase que acaba de pedir un Ferrari. ¿Y qué pediríamos? Pero yo estoy seguro que porque estamos viendo esos resultados, nosotros estaríamos en fila queriendo pedir lo que nosotros queremos pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que genera resultados. Y entonces, ¿por qué no oramos? Porque no creemos que genera los resultados que deseamos. No creemos realmente que produce los resultados. Y es curioso porque cuando nosotros estudiamos la oración en la Biblia, en particular en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que los hijos de Dios, los creyentes, tenían una actitud muy diferente a la que caracteriza a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Ellos entendían que la oración sí produce resultados. Ellos entendían que ellos realmente no podían enfrentar la vida y llevar a cabo su crecimiento espiritual y hacer la obra que Dios tenía para ellos si no tenían el poder de Dios sobre ellos que estaba disponible por medio de la oración. La semana pasada mencionábamos cómo Jesús mismo encontraba que necesitaba orar. Nos dice en Lucas 16, 5:16, lo decíamos la semana pasada, que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Era su patrón apartarse y orar. Y es justamente después de una de esas sesiones donde Jesucristo oraba, que nos dice el versículo 1 de Lucas capítulo 11, que los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y cuando yo escucho esa petición que los discípulos le hacen a Jesucristo, yo detecto por lo menos dos cosas en esa afirmación. Y la primera cosa que detecto es simplemente un asombro. Asombro. ¿Por qué estarían asombrados? O sea, ¿era que nunca habían visto a alguien orar? No, estos eran hombres judíos, eran hombres religiosos, eran buenos hombres religiosos, porque encontramos que Pedro dice que él nunca había violado la ley en toda su vida en cuanto a la alimentación. O sea, era un fiel judío. Seguramente estaba en la sinagoga semana tras semana, los sábados, escuchando la enseñanza de la ley. Seguramente escuchaba a personas orar, pero cuando ellos ven a Jesús orar, dicen: eso es diferente a cualquier cosa que nosotros jamás hemos visto. Eso es diferente. Lo único que es parecido es lo que Juan hacía. Juan, ese hombre raro que vestía un vestido de camello y comía langostas y miel silvestre, seguramente no se bañaba tanto como debería de bañarse y tenía una apariencia un poco extrafalaria, pero era un profeta de Dios lleno de poder. Y bueno, lo que Juan y sus discípulos hacían, eso se parece a lo que Jesucristo estaba haciendo. Pero Jesús, lo que tú estás haciendo, eso es diferente, eso es algo que nosotros no conocemos. Jesús, enséñanos a orar así como tú estás orando. Hay asombro en ellos, pero también detecto la dificultad de esta tarea. Si fuera fácil orar así, no tendrían que pedirle a Dios, a Jesús, que les ayudara. Enséñanos a orar. Nosotros no sabemos. Nosotros así no podemos orar. Esto no es algo, joven, que viene a tu vida de manera instintiva. No es algo natural en ninguno de nosotros. Esto es algo difícil y necesitamos la ayuda de Dios mismo si vamos a desarrollar esta disciplina en nuestra vida. Porque la realidad, y no sé qué va a decir la encuesta en un momento, ¿verdad? No sé qué va a decir, pero la realidad es muy simple. Nuestras oraciones en su mayoría son inexistentes, superficiales e inconstantes. En la vida de la mayoría de nosotros, nuestras oraciones, si no es para la comida, son inexistentes. No oramos.
no oramos. ¿Cuándo oramos? Y si es que oramos, nuestras oraciones tienden a ser superficiales, son muy ligeras, son muy egoístas. ¿No es verdad? Cuando oraste la última vez, estabas en un problema, ¿verdad? Y luego, si es que oramos fervientemente, si es que realmente hay una situación donde nos damos cuenta que necesitamos a Dios y nuestras oraciones entonces sí existen y no son así tan ligeras, nos damos cuenta que se nos pasa muy rápidamente. Quizás fuiste a alguna conferencia sobre la oración, quizás en tu iglesia predicaron sobre la oración, quizás hubo una semana de énfasis espiritual sobre el tema de la oración y entonces tú te dedicaste a la oración. ¿Y cuán constante fuiste? Desapareció en poco tiempo. ¿No es verdad que eso sucede en nuestra vida? Y lo triste de todo esto es que como hijos de Dios perdemos las bendiciones de Dios porque simplemente no oramos. No pasamos tiempo en oración, no tenemos comunión con Dios, no tenemos poder espiritual, no tenemos crecimiento personal en nuestra vida y no tenemos efectividad cuando intentamos hacer la obra de Dios. Y la realidad es que esta es una de las disciplinas, si no es que es la más difícil de las disciplinas espirituales. Yo encuentro que para mí hacer cualquier otra cosa es más fácil que orar. Lavar los trastes, limpiar los baños, calificar exámenes, todo es más fácil que dedicarme a la oración. Y me encantaría estar aquí enfrente de ustedes diciendo, mira, yo soy un experto en la oración, tengo una vida robusta de oración como Elías o como Juan el Bautista, y yo oro 80, 90 minutos todos los días, pero la realidad es que yo también vengo pidiéndole al Señor en estos últimos meses, Señor, enséñame a orar. Empecé a escuchar un podcast sobre la oración hace unos meses porque yo sentía mi necesidad de oración. Hace unas semanas empecé a leer un libro sobre la oración. ¿Por qué? Porque detecto que yo necesito aprender a orar también. Entonces no me presento el día de hoy en esta predicación como el gran experto en este tema, sino también como un peregrino más necesitado de la ayuda del Señor Jesucristo, de la instrucción y enseñanza de Jesús, que Él me enseñe a orar. Que me enseñe a orar. Y por eso entonces enfatizamos en esta semana el tema de la oración. Necesitamos orar. Necesitamos declarar nuestra dependencia del Espíritu Santo y decirle, yo no puedo, Dios. Esa declaración humilde donde le decimos a Dios que nosotros no podemos, es lo que abre esa llave de la gracia de Dios, porque Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Y joven, cuando tú vives tu vida pensando que tú puedes con la vida, estás actuando como una persona soberbia y Dios resiste a la persona soberbia, pero da gracia al humilde. Y si nosotros queremos la gracia de Dios sobre nuestra vida, necesitamos orar. Porque en esa dependencia, en esa humildad, reconocemos, yo no puedo. Necesito la intervención de Dios. Necesito el poder de Dios. El acceso al poder de Dios en nuestra vida está en la oración, entre otras cosas seguramente, pero en la oración de manera específica para nuestra vida. Necesitamos aprender a orar. Pero si vamos a aprender a orar, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la oración? Para algunos de nosotros, la oración es algo que hacemos antes de comer, porque así nos enseñaron, porque eso es lo que hacen los buenos cristianos. ¿Y entonces oramos cuándo? Antes de comer. A veces cuando oramos,
simplemente estamos repitiendo frases religiosas. Y es curioso porque a veces miramos a los católicos y decimos, mira, ellos solo están rezando y simplemente repiten frases vanas. Y la realidad es que nosotros también tenemos nuestras frases vanas que repetimos. Estamos más preocupados por qué piensan los demás cuando oramos en público que en realmente dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Y entonces sabemos cómo habla un buen cristiano, cómo ora un buen cristiano, y empezamos a orar y simplemente estamos repitiendo todas las mismas frases que hemos escuchado toda la vida en la iglesia y en la oración. Te damos gracias por la vida y la salud. Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar. ¿Son malas frases? Por supuesto que no. Pero muchas veces son frases vanas, repeticiones que realmente no quieren decir nada delante de Dios. Porque esto caracteriza nuestra oración. A veces pensamos que la idea es, la oración es como un trance espiritual. El que ora como que entra en un trance espiritual, ¿verdad? Y ahí está. Pero esa no es la oración. ¿Sabes? A veces tratamos la oración como si fuera Amazon.com. O sea, la oración ¿qué es? Es el lugar donde tú metes tus pedidos y unos días después, pues Dios te lo envía y te llega a tu casa, ¿verdad? Pero esa no es la oración. ¿Qué es la oración? Déjame daros una definición. Es un poquito larga. La voy a repetir varias veces para que quizás puedan escribir toda la definición. Pero la oración es una disciplina espiritual. La oración es una disciplina espiritual por la cual tengo comunión con Dios. Es una disciplina espiritual por la cual tengo comunión con Dios, alabándole por sus atributos, agradeciéndole por sus bendiciones, confesando mis pecados. Es una disciplina espiritual por la cual tengo comunión con Dios, alabándole por sus atributos, agradeciéndole por sus bendiciones, confesando mis pecados, exponiendo mis peticiones ministeriales y personales. Exponiendo mis peticiones ministeriales y personales. Y rindiendo cada aspecto de mi vida a su voluntad. ¿Qué tal? Vamos por ir rindiendo. Ok. Y rindiendo cada aspecto de mi vida a su voluntad. Otra vez. Es una disciplina espiritual por la cual tengo comunión con Dios, alabándole por sus atributos, agradeciéndole por sus bendiciones, confesando mis pecados, exponiendo mis peticiones ministeriales y personales, y rindiendo cada aspecto de mi vida a su voluntad. ¿Sí les dio tiempo de anotarlo? ¿Alguien quiere que lo repita de nuevo? Ok, una vez más. Es una disciplina espiritual por la cual tengo comunión con Dios, alabándole por sus atributos, agradeciéndole por sus bendiciones, confesando mis pecados y exponiendo mis peticiones ministeriales y personales, y rindiendo cada aspecto de mi vida a su voluntad. ¿Una vez más? ¿O ya no? ¿No? Ok, bien. Es una definición, por supuesto, larga, pero abarca los diferentes aspectos de la oración. De hecho, jóvenes, en los siguientes días de capilla vamos a estar enfocándonos en algunos de estos aspectos de la oración. Porque una de las cosas que sucede es que nosotros no sabemos qué es la oración.
Y porque no sabemos qué es la oración, no sabemos qué hacer en el momento de orar. Y entonces alguien te dice, oye, debes de orar. Ok, bien. Incluso a veces nos dicen, ora 10 minutos. ¿10 minutos? Y luego pensamos en Jesucristo orando toda la noche. ¿Toda la noche? ¿Cómo es posible eso? O sea, ¿qué vas a hacer tanto tiempo orando? Pero cuando empezamos a entender los diferentes aspectos de nuestra vida de oración, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimo que puede abarcar la oración, que hay muchas cosas que hacer, que hay tiempo para hablar con Dios, que hay tiempo para hablar de sus atributos y agradecerle por sus bendiciones, que sí necesitamos pasar tiempo confesando. Esa debe ser una práctica habitual en nuestra vida, de examinar nuestra vida y confesar nuestros pecados. Hay la oportunidad de orar, pero no solamente orar por lo que nosotros necesitamos, pero orar también por lo que otras personas necesitan. Y al final terminar, como dijo el Señor Jesucristo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y pensar en nuestros deseos y nuestros sueños y nuestras peticiones y entregar cada aspecto de nuestra vida a nuestro Señor. Esto todo es parte de la oración. Y cuando empezamos a ver lo que es la oración, nos damos cuenta que por supuesto que podemos orar 10 minutos o 30 minutos. O 60 minutos, o incluso toda una noche. Pero tenemos que tener un concepto de la oración y, por supuesto, una de las razones principales por las cuales nosotros oramos es porque queremos que Dios conteste nuestras peticiones a Dios. Déjame darte 4 ideas acerca de cómo Dios contesta tus peticiones o ¿quieres que Dios te conteste? Quizás esa es la mejor pregunta. ¿Quieres que Dios te conteste en oración? Bueno, déjame darte 4 cosas. La primera que quisiera mencionar es simplemente obedece los mandamientos de Dios en tu vida. Obedece los mandamientos de Dios en tu vida. Uno de los requisitos que encontramos en la palabra de Dios para que Dios responda a nuestras peticiones es que obedezcamos a Dios. Nos dice 1 Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, inmediatamente empezamos oye, pero espérame, a ver, me estás diciendo entonces que yo tengo que ganarme el derecho a recibir respuestas de Dios, que si yo me porto bien, entonces Dios contesta mis oraciones porque yo me he ganado el derecho a que Dios me conteste y me bendiga con esa obediencia. Por supuesto que no. Dios nos acepta en el amado. Dios nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo. Pero eso no cambia la realidad, jóvenes, que existe una conexión bíblica, real, entre la obediencia y la respuesta. Tú no puedes estar aquí el día de hoy y decir, bueno, yo quiero las bendiciones de Dios, pero yo no quiero los mandamientos de Dios. Pues si tú quieres recibir de Dios, tú obedece a Dios. Nos dice el salmista en el Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y una de las razones por qué nosotros desconfiamos del poder de la oración es simplemente porque no hemos visto respuesta en nuestra propia vida y no vemos respuesta porque desobedecemos a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, no nos damos la tarea de ir y confesar nuestro pecado con la intención de abandonar el pecado. Pero si tú quieres recibir respuesta de Dios, obedece los mandamientos de Dios y cuando fallas en tu obediencia, confiesa tus pecados. Y Él será fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad, restaurar tu comunión con Él, empezar a escuchar otra vez tus peticiones y entonces derramar su bendición sobre tu vida. Sí, creemos en la gracia, joven.
Pero también Dios pone una conexión entre la obediencia y la respuesta. 2, pide en el nombre de Jesús. Pide en el nombre de Jesús. En Juan, capítulo 14, en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, encontramos varias indicaciones acerca de la oración. Y nos dice en Juan, versículo 13 del capítulo 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces tienes que pedir en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? No significa terminar tu oración donde le pediste a Dios tu Ferrari, decir, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Otra de nuestras frases vanas, hechas, que son mera repetición. ¿Es malo decir eso? No. ¿Es malo simplemente repetirlo? Sí. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Bueno, creo que significa por lo menos 3 cosas. Primero, significa pedir basado en la obra de Jesús. Fue la obra de Jesucristo que me abrió el velo para que yo pueda entrar confiadamente al trono de gracia y ahí hallar el oportuno socorro. Entonces yo entro a la presencia de Jesucristo no porque yo tengo mis propios méritos, no diciendo, ¿ves mi obediencia a Dios? ¿Ves mi obediencia? Ahora me tienes que contestar. No, ves la obediencia de Cristo, ves la obra de Cristo, ves la sangre de Cristo, ves la cruz de Cristo. Solamente por eso Dios tengo el derecho de entrar al trono de gracia. Entonces es basado en su obra. 2, es consistente con su carácter. Es consistente con su carácter. Ahora, puede ser que Dios quiera que tú tengas un Ferrari. Pero es poco probable que Dios quiera que tú tengas un Ferrari. Y tú se lo puedes pedir. Pero ¿crees que eso va de acuerdo al carácter? Pedirle eso va de acuerdo al carácter de aquel que no tenía ni dónde acostar su cabeza. Si Dios te da un Ferrari, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no te lo da, gloria a Dios. Pero no se lo pidas, joven. No se lo pidas. ¿Qué es lo que debes de pedir? 3. Pedir según el nombre de Jesucristo es de acuerdo con las metas y objetivos que Él tiene. ¿Cuáles son las metas que Cristo tiene para este mundo? ¿Que tú tengas un Ferrari? ¿Ese es su objetivo para tu vida? No. Las metas que Dios tiene para este mundo es que las personas incrédulas escuchen el Evangelio y sean salvas. Que aquellas personas que han escuchado el Evangelio y se han convertido a Jesucristo sean transformadas cada vez más en la imagen de Jesucristo. Esa es la meta que Él tiene. Que la iglesia de Jesucristo sea establecida y edificada y que venga su reino. Entonces, cuando tú pides, asegúrate que tus peticiones están alineadas con estas cosas que acabamos de mencionar. La salvación del incrédulo, la santificación del creyente, el establecimiento de su iglesia, la venida de su reino. A ver, piensa un momento, ¿cuántas de tus peticiones, si es que has orado recientemente, cuántas de tus peticiones tienen que ver con este tipo de cosas? Ahora, no hay nada de malo con pedir que Dios te ayude a aprobar el examen. No hay nada de malo en pedir por la salud de algún familiar. No hay nada de malo incluso de decir, Dios, tú sabes que yo quiero un perrito. Me encantaría, Dios, que tú me dieras un perrito. No hay nada de malo en orar por esas cosas. Pero cuando todas nuestras peticiones se centran en nosotros, en lo que nosotros queremos, estamos obviando la parte más importante. La oración no es simplemente tu Amazon espiritual. La oración es una espada que Dios te ha dado para blandir para el reino de Jesucristo. Para luchar por Él. Para hacer venir su reino. Entonces, si tú quieres que Dios te conteste tus peticiones, pide cosas que van de acuerdo
a las metas de Jesucristo, pide en su nombre. Eso es lo que significa realmente pedir en su nombre. 3, la tercera cosa que debemos de cumplir si queremos que Él nos conteste es que debemos de pedir conforme a su voluntad. Pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. De inmediato eso pone ciertos parámetros o límites a esas cosas que Jesucristo nos decía. Pide todo lo que quieras en mi nombre. Bueno, se da por entendido que estás pidiendo lo que es su voluntad. Ahora, de inmediato surge la pregunta, ¿cómo sé lo que es la voluntad de Dios entonces? Bueno, ¿dónde es que Dios ha revelado su voluntad? En su palabra. Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestra vida, si queremos que Dios conteste nuestras peticiones, porque estamos pidiendo peticiones que van de acuerdo a su voluntad, tenemos que saturarnos de la palabra de Dios, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a empaparnos de esa palabra, entonces las peticiones que nosotros le haremos estarán en sintonía con esa palabra que nos revela la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios empieza a transformarte a ti, empieza a transformar tu corazón, empieza a transformar tu mente, entonces vas a estar pensando y deseando las cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué si estás en una situación donde pues simplemente tú no sabes cuál es la voluntad de Dios? Bueno, todavía puedes orar con confianza. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu mismo te va a ayudar en tu petición. Nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, si tú estás en una situación donde tú no sabes qué pedir, joven, ¿sabes lo que puedes hacer? Pedir y rogarle al Espíritu Santo que interceda. Y lo que Él va a interceder ante el trono de gracia es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Una cuarta cosa para terminar. Persiste en pedir. ¿Quieres que Dios te conteste? Persiste en pedir. Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Romanos 12:12, constantes en la oración. En Lucas 18, Jesús enseña una parábola que nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y sabes cómo termina esa parábola? Versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Jóvenes, ¿cuántas bendiciones de Dios hemos perdido porque no hemos persistido en la oración? Persiste en la oración. Y cuando lo hagas, tendrás la bendición de Dios, la respuesta de Dios, tendrás comunión con Dios y Dios será glorificado en tu vida, porque tú oraste en obediencia a Dios. Joven, yo estoy seguro que si tú eres hijo de Dios aquí, esta mañana, y hablamos de la oración, que hay algo en ti que responde a eso. Tu corazón vibra cuando damos este tono. Hay esa vibración que dice, sí, yo quiero eso. Sí, yo necesito eso. Yo quiero orar, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero la respuesta de Dios, yo quiero comunión con Dios, yo quiero la gloria de Dios, yo quiero que venga el reino de Dios, yo quiero eso. Pero también seguramente hay otra parte de ti que resiste eso. Tu carne odia orar. Nuestra cultura desprecia la oración. Nuestro contrincante busca que no oremos porque él teme la oración.
Y entonces nos topamos con nuestra cruda realidad, que la mayoría de nosotros no oramos. Aquí están las respuestas. Las respuestas que ustedes enviaron. De todos los que estamos aquí, 13 personas oran 7 días a la semana. 13. Quizás el 10%, un poquito más, el 10%. 10%. Aquí cuando vemos cuánto oramos, cuántos días oramos, está bastante distribuido. Yo diría que más o menos en promedio, la mayoría de nosotros oramos unos 3 días a la semana. ¿Cuánto tiempo pasamos orando en esos 3 días a la semana? Bueno, el grupo más grande, ¿sabes cuál es? 1 minuto. 1 minuto. Yo no sabía cuáles serían los resultados, pero me imaginaba cuáles serían. Porque esta es nuestra lucha. Quisiera terminar con una cita. Un antiguo misionero a los indígenas en Norteamérica escribió lo siguiente: lo que un hombre es sobre sus rodillas delante de Dios, eso es y nada más. Lo que un hombre es sobre sus rodillas delante de Dios, eso es y nada más. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? En mi vida espiritual, ¿qué soy? ¿Qué eres? Si lo único que somos es lo que somos delante de Dios. ¿Estarías dispuesto a pedirle a Dios que te enseñe a orar esta semana? ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no tomas 30 segundos para decirle a Dios, enséñame a orar? Enséñame a orar. ¿Se lo pides? Señor, enséñanos a orar. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Somos ovejas débiles que nos descarriamos con tanta facilidad. Padre, enséñanos a orar. No nos dejes como cristianos débiles, derrotados, que desconocemos la dicha de la comunión contigo en la oración, del poder que tú derramas sobre aquel que ora. Enséñanos, Padre, a orar. Te pido esto en nombre de Cristo. Amén. Jóvenes, esta semana vamos a hablar de la oración. Este tetra vamos a hablar de la oración. Y entonces llévate esa petición. ¿Sabes? Tú puedes orar acerca de tu vida de oración. Pídele a Dios que te enseñe a orar. No te olvides de esto. Va a haber un anuncio sobre una actividad divertida. Pero no te olvides de lo que hemos visto aquí en Capilla.